Hola, tutor y compañeros. Mi nombre es Sergio Gómez, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Bueno, este video es correspondiente a la tarea 5 del curso de Tecnología CTL, ¿cierto? Entonces, digamos que la primera tarea era con respecto a reconocer la importancia de la inteligencia de negocios, para lo cual, por medio de un mapa conceptual, íbamos a sacar como los aspectos más importantes de la inteligencia de negocios. Aquí está mejor definida la imagen del Canva. Porcentaje de esto. Bueno, este era el mapa conceptual donde teníamos características, herramientas, beneficios, y en qué consistía, perdón, el ETL y Big Data, ¿sí? Que son dos ramas de esa inteligencia de negocios. Entonces, bueno, ya hablan de la siguiente actividad, que es la tarea 2, es el diseño de una estrategia de BI. Bueno, para, para esta actividad teníamos unos anexos, de los cuales sacamos una información. Bueno, eh, para esto hacíamos la prueba de los $100, donde sacábamos los requerimientos genéricos, funcionales y los no funcionales, y a cada uno de estos requerimientos le colocamos un valor utilizando digamos que el valor de 100 lo dividíamos entre esas actividades, pues dándole esa importancia, eh, según el valor a cada uno de esos requerimientos, ¿cierto? Y aquí el porqué, pues, de esos requerimientos. Bueno, también pues sacamos los datos que necesitábamos de cada uno de los anexos y los que consideramos. Eh, los que, digamos que los debíamos registrar para saber qué datos eran los que contenían esas tablas o esos documentos, qué datos íbamos a usar de allí. Entonces el otro es el análisis de las fuentes de datos, que la información del sistema de ventas y la información del sistema de clientes que venía en formato CSV, ¿cierto? Lo que seguía era el mapeo de los datos, que era como la relación que nosotros considerábamos que tenía, eh, digamos que una fuente con otra, ¿cierto? Y cuál era como el dato común entre estos dos. Y bueno, estas dos primeras actividades eran como parte más teóricas. Ya en la actividad 3, íbamos a hacer uso de unas fuentes, eh, de una base de datos que que nos suministraban. Y bueno, de aquí sacamos, los datos para estas tablas, ¿cierto? Que las dimensiones eran cada una de las tablas contenidas en esa base de datos, donde teníamos clientes, sala, fechas, películas, múltiplex, ¿sí? Con referencia, esto era referente a, a un cinema, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, la bodega de datos. A ver, vamos a ver un poco. Que era
cómo quedaban estructurados los datos, ¿cierto? Eso era el esquema de datos, la bodega de datos, que era ya el esquema en el SQL Server, en el SQL Server Management Studio. Y bueno, vamos a minimizar esto. Y bueno, ya la creación del proceso ETL para el llenado de datos, pues era por medio de un procedimiento usando Visual Studio 2022, ¿cierto? Donde las fuentes que nos entregan en CSV y, y la base de datos, digamos que conectábamos el Visual Studio a la base de datos, llevándole esas tablas para que él, para hacer un llenado automático de las tablas. Esa era, digamos que en resumen, la actividad. Es lo siguiente. Bueno, aquí tenemos aquí tenemos la estructura de base de datos, ¿cierto? Eso fue lo que el insumo, pues, que nos entregaron. Y bueno, aquí tenemos esa estructura, pero las tablas están vacías. Y nosotros vamos a consultar cada una de estas. Por ejemplo, vamos a consultar ventas, no tiene nada. Por ejemplo, vamos a consultar múltiples, no tiene nada, ¿cierto? Pero con los CSV que nos brindaron con la información, nosotros hicimos un proceso aquí, un proceso ETL por medio de Visual Studio, donde hacemos el llenado de estas tablas usando, usando este flujo de control al cual le insertábamos, digamos que un archivo origen, ¿cierto? Y el destino iba a ser staff, ado.net, ¿sí? Esa herramienta hace lo siguiente. Entonces aquí nosotros le damos iniciar y bueno, acá nos indica que se ejecutó correctamente. Y lo que esto nos va a hacer es que ya pues, bueno, ahorita consultamos y no había ningún dato acá. Vamos a consultar nuevamente y ya tenemos los datos ingresados por medio de ese proceso ETL que ejecutamos en Visual Studio. ¿Sí? Todos estos datos fueron ingresados por medio de ese procedimiento. Entonces, ese era, en resumen, esa actividad 3. Esa actividad 3, sí. Bueno, entonces pasando a la actividad 4, ya usábamos pues también esas bases de datos. Las bases de datos, esa misma base de datos, pues con lo que le ingresamos, ya pasamos por medio de un procedimiento en el cual se enlaza la base de datos al, eh, al Power BI, ¿sí? Y aquí hacíamos una carga pues de los datos y generábamos diferentes informes que nos pedía la actividad, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí tenemos los resultados de esos informes de forma gráfica. eh, bueno, y aquí podemos visualizar ese trabajo que hicimos, ¿cierto? Aquí podemos ver los datos utilizados o esas tablas
de donde se generaron estos gráficos, ¿cierto? Entonces, parándonos en cada una de estas gráficas, podemos ver de dónde vienen los datos, ¿sí? Entonces aquí teníamos el de las películas más taquilleras, los géneros más vendidos, ventas por sala, en fin, bueno, en lo que consistía esta actividad de la tarea 4 en ese proceso ETL en el que nos permite graficar y ver la información que tenemos en las diferentes tablas, ¿sí? Aquí podemos ver ya el contenido de esas tablas y aquí ya el modo gráfico que nosotros mismos podemos armar pues ya que a nuestro gusto. Bueno, y esto es todo en en este video. Pues les quería compartir todas las actividades realizadas en, en lo que en este curso, ¿sí? Entonces les agradezco su atención, espero el video haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima.